Ante todo, deseo dar mi enhorabuena a los distinguidos profesores e investigadores que participan en este Congreso Internacional sobre los aportes de la Escuela Universalista y algunas de sus principales figuras. No podría comenzar mis palabras sin recordar a Juan Andrés y al Instituto de Comparatística y Globalización, que trabaja para poner en valor el patrimonio intelectual universalista. Así que para todos los participantes, mis saludos y respetos desde La Habana, Cuba. Benito Carlos José Viñes Martorell nació el 19 de septiembre de 1837 en la villa de Poboleda, en Cataluña. Fruto de una familia arraigada en las tradiciones rurales y la fe católica, ingresó en la Compañía de Jesús el 12 de mayo de 1856. Realizó su noviciado en Mallorca y después en el Colegio de Loyola en Guipúzcoa. Es en estas primeras etapas cuando se produce su encuentro con la obra de los humanistas clásicos, el acervo de la filosofía y con las ciencias físicas y matemáticas. Su aprovechamiento y eficaz desempeño como escolar le dieron el aval para pasarle enseguida a la docencia directa. Desde 1862 se le encomendó la responsabilidad de enseñar ciencias naturales y exactas nada más y nada menos que en el Seminario de Salamanca. Como sus compañeros jesuitas, fue expulsado de España en octubre de 1868 tras la revolución que destronó a Isabel II. Viñes culminó su formación en Poján, en el sur de Francia, donde recibió el orden sagrado el 21 de junio de 1869. Realizó el terceronado o última etapa de su preparación en una casa de la compañía en Aquitania, después de lo cual fue destinado a La Habana. Llegó a esta ciudad el 7 de marzo de 1870 y de inmediato asumió la dirección del Observatorio del Real Colegio de Belén. De esta manera, Viñes se integró a la tradición académica de los jesuitas expresada en la docencia y en la fundación de observatorios astronómicos, meteorológicos, sismológicos y geomagnéticos. 6 meses después, en octubre de ese mismo año, un huracán devastador cruzó sobre el occidente de Cuba y causó un desastre natural con 700 víctimas y graves daños en la infraestructura azucarera de la región, fuente de empleo para miles de personas y riqueza fundamental de la isla. Este dramático evento parece haber despertado el propósito de estudiar y pronosticar los huracanes, en armonía con el servicio a Dios y al prójimo. Si Viñes se sintió llamado, lo cierto es que vislumbró la respuesta por el camino de la ciencia y decidió aplicar las ciencias físicas y naturales a la previsión de los huracanes, de modo que tales eventos no tomasen a la gente por sorpresa. Como resultado de sus investigaciones, el 11 de septiembre de 1875, Benito Viñes redactó el primer pronóstico y primer aviso público de ciclón tropical documentado en la historia de la ciencia. Para ello tuvo en cuenta la información anticipada por vía telegráfica sobre el estado del tiempo en 2 o 3 puntos del Mar Caribe, correlacionándola con las fluctuaciones del barómetro en La Habana y la dirección de las nubes que expresaban la circulación ciclónica sobre una extensa región de la atmósfera adyacente a Cuba. Una idea singular fue adquirir e introducir un meteorógrafo de Secchi, equipo de alta tecnología para el siglo XIX, capaz de medir y registrar 5 variables meteorológicas en un solo gráfico de gran formato. Un meteorógrafo era un ensamble de instrumentos integrados en una sola unidad politécnica, que mantenía sus mediciones las 24 horas. Como es de suponer, el diseño y funcionamiento de estos equipos tan avanzados era complicado y costoso, por lo cual no se instalaron más de 10 en todo el mundo. El meteorógrafo resultó esencial para establecer las bases de comparación entre variables, definir patrones de comportamiento del estado del tiempo normal y contrastar los cambios que indicaban con antelación la proximidad de un huracán. Entre 1875 y 1876, Viñes había pronosticado y alertado sobre 3 huracanes, y la novedad de aquellos hechos comenzó a amplificar su prestigio científico en Cuba y en los Estados Unidos, país afectado anualmente por los mismos sistemas tropicales que cruzaban sobre Cuba o sus inmediaciones. A partir de sus pronósticos remitidos a las autoridades del puerto de La Habana y los numerosos avisos publicados por los diarios,
el padre pasó a ser, como diríamos actualmente, un científico mediático. Quizás el primero en la historia de Cuba y tal vez en la región del Mar Caribe. Para completar su conocimiento sobre los ciclones, no eran suficientes los textos de meteorología publicados hasta entonces, pues casi todos se referían al tiempo y al clima en Europa o en Norteamérica. Tampoco bastaban los datos locales de sus propios instrumentos en La Habana, pues para ello necesitaba tener una visión espaciotemporal de este tipo de sistemas atmosféricos muy complejos y propios de la amplia zona intertropical. En época de Viñes, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, resolver el problema del huracán con un criterio objetivo estaba en un momento crucial. Y es que respecto a las ciencias naturales, aquella etapa estuvo marcada por los grandes logros de la astronomía, y en especial de la mecánica celeste, que había permitido descubrir planetas invisibles a simple vista, solo aplicando ecuaciones y leyes físico-matemáticas. La meteorología aristotélica basada en el color de los astros o la conducta de los animales había quedado atrás y por tanto parecía un hecho que la ruta de una tormenta podía ser entendida y prevista con exactitud partiendo de datos o variables que llevadas a fórmulas mostrarían las posiciones futuras definidas por leyes ineluctables. Pero esta fue una idea engañosa, porque los huracanes son sistemas atmosféricos, no astros. Y el enfocarlos desde un positivismo extremo, en boga por entonces, llevó a muchos meteorólogos al fracaso. Las causas del error tenían una raíz metodológica y epistemológica. La meteorología, como la medicina por ejemplo, no es una ciencia exacta. Por tanto, los sistemas atmosféricos no respondían a los cálculos, como las tablas del orto y el ocaso de la luna y el sol, los eclipses y las órbitas de planetas y cometas, obedientes a las leyes de Kepler. Viñes comprendió que se trataba de otra cosa y que debía contrastar sus ideas con los hechos acaecidos al paso de los huracanes y aproximarse así a la verdad científica que solo podía emerger del análisis objetivo de los fenómenos meteorológicos y la multifactorialidad de sus causas, las que estaban asociadas a ellos. El camino estaba en la universalidad de los saberes y en los estudios de campo. Fue así que emprendió 4 expediciones a las regiones azotadas por los 3 ciclones que habían cruzado sobre Cuba, cuyos efectos medibles y analizados a la luz de la teoría le darían razón sobre las trayectorias y el comportamiento del fenómeno. Observó la dirección de los árboles caídos, la altura del agua en las inundaciones, los relatos de los campesinos y cualquier evidencia física. Los resultados están en los informes que dirigió a la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana. En 6 meses de trabajo, el padre recorrió 64 localidades en Cuba, La Española y Puerto Rico. Solo en Cuba, sus viajes cubrieron un área de 22.650 kilómetros cuadrados. La base de datos obtenida de la expedición, sus estudios teóricos y prácticos y el análisis deductivo realizado dieron como conclusión la obra Apuntes relativos a los huracanes de las Antillas, publicada en La Habana en 1877. Hay que observar que Viñes, a diferencia de los autores anteriores, no se refiere a huracanes de Cuba, sino de las Antillas, lo que prueba su enfoque holístico del problema del huracán. En la misma obra, Viñes incluye la primera versión de las leyes de la traslación y circulación ciclónicas, cuyo contenido irá perfeccionando en los siguientes 15 años. Las leyes fueron redactadas para enseñar a los navegantes a pronosticar, y Viñes conocía perfectamente que se trataba solo de reglas generales y empíricas, con variaciones para cada mes de la temporada de huracanes. Así las dejará reformuladas en 1893 en sus investigaciones relativas a la circulación y traslación ciclónica en los huracanes de las Antillas. Un libro que cierra su intervalo vital. Estas leyes tienen una dimensión universal para la ciencia, pues aunque Viñes las formulaba para los huracanes de las Antillas, en realidad las leyes de la circulación tienen aplicación en todas las regiones tropicales del planeta donde exista ciclogénesis. Así lo demostraron los padres José Algué y Federico Faura en el Observatorio de Manila, que realizaron su aplicación comparativa experimental en baguíos y tifones del Pacífico.
con excelentes resultados. Hay que decir que la estructura del movimiento ciclónico planteada por Viñes constituye la base de los modelos actuales. En la segunda ley, Viñes reemplaza la idea de la simple rotación geométrica del viento alrededor del centro del huracán, girando como un todo, y la transforma en el concepto de circulación, que consiste en el flujo convergente y espiralado del aire en los bajos niveles, el cambio progresivo con la altura hasta hacerse casi circular en los niveles medios y divergente en los niveles más altos del ciclón. Esta condición resultó válida para todos los tipos de ciclones, tropicales, subtropicales y extratropicales. Viñes sabía que sus textos y el contenido de las leyes no serían entendidos fácilmente por los marinos, a los cuales les sería imposible leerlas e interpretarlas en medio de una tempestad. Por ello concibe el ciclonoscopio de las Antillas, un dispositivo similar a una regla de cálculo. Esta consiste en dos círculos de cartón, el menor de los cuales se desliza sobre el mayor fijo que constituye la base del módulo. El círculo menor rota y permite correlacionar las dos variables esenciales en la ley, las nubes y el viento. Respecto al ciclonoscopio, Viñes incluye varios tipos de nube, considerando que no todas serían visibles y medibles en el momento y lugar de la observación desde el barco. A fuerza de ingentes esfuerzos, Benito Viñes logró que algunas compañías navieras y de seguros marítimos financiaran el envío de telegramas diarios sobre el estado del tiempo en media docena de puntos de las islas del Caribe. Entre los meses de agosto y octubre, los más activos de la temporada ciclónica, aunque nunca alcanzó la eficiencia y sistematicidad esperadas. El método inductivo-deductivo aplicado por el padre acerca de la presión atmosférica, la dirección y la velocidad del viento y el estado del tiempo en La Habana conjuntamente analizados con los 3 o 4 puntos que reportaban desde el Mar Caribe, constituyó su herramienta fundamental para construir el conocimiento. Fue una especie de dialógica, entendida en este caso como una metáfora. Viñes preguntaba a los instrumentos y a la experiencia, y las nubes dialogaban con él como la voz del huracán. Unas veces respondían con acierto, otras inducían al error. Y es que Viñes no podía aplicar método experimental alguno en sentido estricto, porque su laboratorio era un recinto aéreo de millones de kilómetros cúbicos, fuera de todo control. Su comprensión del huracán estuvo tan clara como estas palabras suyas escritas en 1873, y cito: si nos fuera dado observar el fenómeno desde la parte superior de nuestra atmósfera, aparecerían las corrientes inferiores, polar y tropical, como dos anchísimos ríos de direcciones contrarias y desalojándose mutuamente de sus vastos lechos. Mientras, el ciclón aparecería como un punto negro en medio del gran océano atmosférico, un disco de pequeñas dimensiones, si bien que de siniestro aspecto, formado de negras y apiñadas nubes en vertiginoso giro. Termina la cita. Un siglo después, la imagenología satelital confirmará su descripción. Antes de concluir, deseo agradecer el trabajo y el esfuerzo de los especialistas en telemática que han posibilitado en Madrid mi participación desde Cuba. Al realizador Joel Guerra, desde la productora de audiovisuales de la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana, y al profesor y amigo Pedro Aullón de Haro, cuya generosa invitación ha posibilitado mi participación en este congreso. Solo me resta recordar que este año estaremos conmemorando el aniversario 185 del natalicio de Benito Viñes Martorell, uno de los constructores de las sólidas bases que sustentan el pensar, la cultura y el humanismo compartido por Cuba y España. Muchas gracias.